igual puede sentir alguna incomodidad cuando termina de realizar unos golpes en la parte anterior y en la parte posterior. ¿Está usted de acuerdo? Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la inspección. En la inspección tenemos que visualizar que la forma sea normolínea, que sea simétrico y ver las respiraciones y cómo es que respira y ver que no utilice músculos accesorios. En este caso nuestra paciente tiene una buena simetría, está normolínea y observando podemos sacar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que es de 18 respiraciones por minuto aproximadamente, y igual observando podemos ver que no queda bultos, cicatrices o alguna otra anormalidad. En este caso nuestra paciente está completamente dentro de estos rangos normales. Ahora vamos a realizar la palpación. En la palpación vamos a evaluar ciertas cuestiones. Primero vamos a evaluar zonas de hipersensibilidad que tenga el paciente donde pueda requerir de dolor. Segundo, vamos a ver masas o bultos que pueda llegar a tener el paciente. Posteriormente vamos a tener la prueba de la expansión torácica, donde vamos a analizar la amplización y la ampliación. Y por último, los frémitos. Los frémitos van a ser vibraciones, las cuales vamos a seguir palpando a través del árbol bronquial. Y aquí tenemos que pedirle al paciente que diga el número 33 para poder hacer estas palpaciones en la parte posterior del tórax y identificar estos frémitos. Voy a realizar la palpación. ¿Está usted de acuerdo con este proceso? Le voy a pedir que por favor se ponga de espaldas para que yo pueda realizar este proceso. No es doloroso y igual y siente un poquito de incomodidad si se llega a tener algo. Ok, doctora, está bien. Bueno, ahora vamos a empezar ya con la palpación. Voy a empezar a tocarle ciertos puntos y usted me puede indicar si le duele o no. Ok, doctora. Vamos a empezar palpando lo que es la columna vertebral con el dedo pulgar y viendo si el paciente tiene algún dolor. No. Después con las palmas de las manos vamos a empezar a palpar para verificar que no tenga ningún dolor. ¿Siente algún dolor? No, doctora. Y después seguiría ver si tiene alguna anomalía en la piel. En este caso nuestra paciente no tiene ninguna anomalía en la piel. Ahora vamos a ver lo que es la expansión torácica con la ampliación y la amplexación. La ampliación, voy a tocar su pecho y la parte posterior del tórax, haciendo que haga respiraciones profundas. Voy a respirar. Ahora vamos a hacer ver la expansión torácica y esto va a ser con el proceso de ampliación y amplexación. El proceso de ampliación lo vamos a pedirle al paciente. Bueno, primero tenemos que poner nuestra palma en la parte del pecho y en la parte posterior del tórax y pedir que respire profundamente. Voy a poner mi mano acá para checar. Respire. Y después vamos a la amplexación, en la cual tenemos que poner nuestras manos en la parte de abajo de las costillas y este sería el inferior, y para el superior tenemos que poner nuestras manos en los hombros. Entonces pedimos que respire profundo y ver que sea simétrico y que eleve bien su tórax. Y ahora para el de la parte inferior pedimos que el paciente se rote para poner las manos aquí y pedir que respire profundamente y checar que sea simétrico. Respire por favor. En este caso la paciente tiene una respiración simétrica, su expansión es simétrica. Ahora vamos a realizar los frémitos, que en los frémitos tenemos que pedirle al paciente que diga el número 33. Aquí tenemos que poner nuestras manos en esta posición y ir bajando de esta manera hasta saber que sea bilateral. Entonces, ¿puede decir 33 por favor? 33, 33, 33. En este caso, nuestra paciente tenemos que los movimientos son bilaterales. Ahora vamos a pasar a la percusión. La percusión es una de las técnicas más importantes, ya que nos va a permitir identificar algunos sonidos que pueden ser no anormales, como los pulmones que estén llenos de líquido o de alguna sustancia sólida. Aquí tenemos que percutir de una manera en forma de escalera y van a ser
que pedirle aprobación del paciente para poder realizar lo que es la percusión. Voy a realizar unos pequeños golpes en la parte posterior de su tórax para poder evaluar los sonidos que pueden generar sus pulmones. Puede ser un poco incómodo, pero va a ser un proceso rápido. Ok, doctora. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que va a ser aquí. Tenemos que escuchar el claro pulmonar. Y listo. Con esto acabaríamos la percusión. Ahora vamos a realizar la auscultación. La auscultación es una técnica que nos va a permitir evaluar el flujo de aire por el largo del tracto bronquial, y esto va a estar ayudado con el estetoscopio. Los puntos en los cuales vamos a tener que ubicar el estetoscopio son los mismos en los que hicimos la percusión. Aquí lo que vamos a escuchar va a ser el murmullo vesicular, y ese tiene que ser el ruido normal. Pedimos autorización al paciente para realizar la auscultación y procedemos a hacer la auscultación en los puntos correspondientes, escuchando el murmullo vesicular. Voy a realizar a utilizar este aparato, que es el estetoscopio, va a servir para oír su pulmón. ¿Están ustedes de acuerdo? No duele, se repara. Sí, doctora. Entonces procedemos a ponernos el estetoscopio y escuchar los puntos para escuchar el movimiento vesicular, iniciando en 1, 2 y avanzando de 6 a 7. Ya que terminamos de hacer la auscultación, en los 6 o 7 puntos tenemos que ubicar el murmullo vesicular, y eso sería todo en cuanto a la auscultación. Bien, a continuación tenemos la exploración cardiotorácica, que consiste básicamente en la inspección, palpación, auscultación y percusión del tórax en la parte anterior. Hola, mi nombre es Valeria Michelle Pérez Sánchez y el día de hoy voy a ser la doctora encargada de realizar la exploración cardiotorácica con ayuda de mi paciente. Antes de realizar la exploración torácica tenemos que tener en cuenta 5 aspectos importantes. La primera es tener una buena iluminación para poder explorar correctamente al paciente, para que así podamos detectar si hay alguna cicatriz, algún edema o algún bulto que pueda ser anormal con respecto a los aspectos normales de nuestra revisión. Bien, como segunda cosa tenemos que pedirle al paciente que por favor se acueste en una posición de decúbito supino con una inclinación de 30 grados. Y después tenemos que pedirle en todo momento al paciente su consentimiento para realizar todos los movimientos que nosotros lleguemos a hacer. Bien, iniciamos con la exploración torácica. Disculpen, ¿pueden acostarse por favor para que puedan iniciar con la exploración? Antes que nada quisiera pedirle su consentimiento para poder palpar, tocar, inspeccionar y poder ver de manera correcta
nosotros como médicos tenemos que estar en una posición del lado derecho del paciente para que así no tengamos algún inconveniente o estorbemos al momento de realizar la exploración física. Bien, como primer paso tenemos la inspección. Nosotros tenemos que estar a la altura de la pelvis del paciente en su posición acostado con los 30 grados de inclinación. Bien, para la inspección nosotros tenemos que haber realizado nuestra correcta higiene de manos, ya sea el lavado de manos correcto con agua o con gel, en este caso si no tenemos agua. Ok, tenemos que revisar primero el cuello, si hay alguna pulsación, si en la yugular o incluso en la carótida. Esto va a ser con referencia a nuestro músculo esternocleidomastoideo. Esto tenemos que checar que no haya ninguna anomalía o que haya palpitaciones muy marcadas. Tenemos que ver, palpar y vemos que no hay nada, está todo bien dentro de los rangos normales. Disculpe si va a sentir alguna incomodidad porque me estoy tocando, pero es parte del proceso. ¿Está usted de acuerdo? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ver, checar la coloración de nuestro paciente, que no tenga palidez, que no sea cianótica o que incluso tenga ictericia. Luego pasamos a revisar el tórax anterior y pedimos nuevamente el consentimiento de nuestro paciente para que no se sienta incómodo y evitar malos entendidos. Ahora le voy a ver la palpación de su tórax anterior y le quiero pedir su consentimiento para poder realizar este procedimiento. Bien, además de eso tenemos que observar si existe algún edema en las extremidades laterales e incluso hay que revisar si existe algún frenito o incluso observar que esté la punta visible en el tórax del corazón. Bien, a continuación tenemos la palpación. En esto tenemos que tener en cuenta 5 puntos importantes. 1. El choque de punta, la ubicación, la extensión, la intensidad y la duración de este. Luego tenemos que tener en cuenta los frémitos, que son las vibraciones palpables de los soplos intensos por el ventrículo derecho. Luego tenemos los límites cardíacos que van a delimitar los desplazamientos del latido. Y por último tenemos el pulso arterial, en que de misma forma tenemos que detectar la amplitud, la frecuencia, el ritmo y la simetría de este en el tórax. Recordemos que tenemos que pedirle siempre el consentimiento al paciente para poder realizar nuestra palpación, porque esto puede llegar a ser un poco incómodo. Bien, ahora tenemos que hacer la palpación en su tórax. Va a ser un poco incómodo, pero no se preocupen, no es doloroso, no va a haber ningún inconveniente en esto. ¿Puedo palparlo? Sí. Gracias. Bien, vamos a comenzar con la palpación.
del tórax de nuestra paciente. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a palpar con nuestros 2 dedos y vamos a hacer 2 toques para identificar que no haya ningún sonido anormal dentro del tórax. Bien, para nuestra percusión es importante recalcar que esta nos va a servir para detectar alguna anomalía o algo relevantemente clínico, como la cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón de alguno de nuestros pacientes. Esto va a ser referente a los focos cardíacos que vamos a auscultar de igual forma con el mismo patrón. Le pedimos el consentimiento al paciente para poder proseguir con el procedimiento. Ahora le voy a palpar para ver que no haya ningún sonido extraño, anormal, con referente al tórax normal. Y le quiero pedir su consentimiento para poder realizar este procedimiento. Sí, claro. Perfecto. Procedemos a tocar con nuestros 2 dedos y empezamos. Lo volvemos a hacer. Escuchamos aquí un sonido matiz. Hay matidez. Hay matidez. Hay matidez. Hay matidez. Bien, ya que no escuchamos ningún sonido anormal dentro del tórax de nuestra paciente, procedemos con el siguiente paso. Bien, ahora procedemos con la auscultación cardíaca. Esto nos vamos a guiar de acuerdo a los 4 focos cardíacos y por motivos de enseñanza los vamos a hacer sentado. Le pedimos a nuestra paciente que se siente para proceder con el procedimiento. Este procedimiento es muy importante ya que por medio de este se pueden detectar valvulopatías y es muy importante y es el más utilizado para poder detectar alguna anomalía cardíaca con respecto a soplos o incluso a los latidos del corazón. Bien, los aspectos a evaluar con respecto a la auscultación son los ruidos cardíacos, ruidos anormales o añadidos que resulten extraños dentro de los latidos cardíacos, los soplos, dónde se localizan, cómo funcionan y el movimiento en el ciclo cardíaco. También debemos detectar los brotes pericárdicos y las arritmias, es decir, si hay un ritmo anormal, rápido o lento de los latidos del corazón. Para esto también le pedimos el consentimiento a nuestra paciente y procedemos a realizar la auscultación. Bien, ahora le voy a pedir que, ya que está sentada, su consentimiento para poder escuchar los ruidos de su corazón. Sí, claro. Gracias. Bien, voy a utilizar el estetoscopio, que es la herramienta que me va a servir para escuchar con claridad sus latidos. Sí. Bien, nos colocamos el estetoscopio y procedemos a identificar el primer foco cardíaco, que es el foco aórtico, en el segundo espacio intercostal. De igual manera, lo vamos de derecha a izquierda con el foco pulmonar. En el foco dicuspidio, en el cuarto, aquí en el espacio intercostal. Luego nos vamos a ir al foco cardíaco mitral en el quinto espacio intercostal. Y podemos escuchar que sus ruidos cardíacos son normales, no hay ninguna anomalía o alguna arritmia a detectar. Y con esto concluimos con nuestro